La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hablar del agua es hablar de ríos, de economía, de territorio, también de identidad. El agua ha sido históricamente, y sigue siendo, fuente de conflictos y también de acuerdos. Pone y quita gobiernos, desata guerras y sella alianzas. El agua y los ríos actúan de espejo de la sociedad. Su contaminación es reflejo de nuestros desmanes, como su recuperación lo es de las políticas públicas o de las iniciativas ciudadanas que se ponen en marcha en algunos tramos de ríos, no pocos, por cierto. Hoy, cualquier conversación sobre el agua debe enmarcarse en el contexto que vivimos de crisis climática. En España, esto se traduce en una reducción del agua disponible y en el incremento de fenómenos extremos, como las sequías cada vez más recurrentes, intensas y prolongadas que estamos viviendo estos días en Cataluña o en la cuenca del Guadalquivir. ¿Es posible gestionar esta situación en un contexto tan complicado? ¿Cómo conciliar el desarrollo con el nuevo fenómeno de la crisis climática? ¿Hay alguien en algún sitio haciendo algo que sea un ejemplo de éxito? ¿Podrá solamente la innovación tecnológica dar respuesta a estos problemas o se necesitará algo más? Y en ese caso, ¿qué exactamente? Claro que se puede. Un podcast sobre transición verde y medio ambiente en el que intentamos responder a la gran pregunta: ¿qué estamos haciendo para atajar la crisis climática? Para dar respuesta a estas y otras cuestiones, hoy nos acompañan 4 personas que llevan años trabajando aplicando criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental en la gestión del agua. Presentado por Cristina Monge. Hay 1.200 millones de personas en el mundo que viven con escasez de agua, fundamentalmente en el sudeste asiático, en el Oriente Medio y en el África del Norte y también, como todos sabemos, en Europa del Sur. Vivimos una situación de escasez crónica. En la cuenca del Guadalquivir está diagnosticado. En el agua hay una guerra encarnizada porque todo el mundo quiere tener agua. En 1979, para que se haga una idea a los oyentes, en Zaragoza se consumieron 106 hectómetros cúbicos. Al sector agrario están entrando bancos, fondos de inversión, quieren las mejores tierras. 40 años después, con muchos más habitantes, la ciudad consumió 58,6 hectómetros cúbicos. Y enfrente hay un modelo mayoritario todavía, que es la agricultura social, profesional, familiar, y esos dos mundos están enfrentados. El tema del agua es hoy motivo de preocupación en todos los sectores y poco a poco se van desarrollando tecnologías y proyectos que ayudan al ahorro, a la eficiencia y, en definitiva, a la mejor gestión. Nos hemos ido a Murcia para conocer uno de estos proyectos. La ONU define el problema de la sequía como una emergencia sin precedentes que afecta a todo el planeta. En España, el nivel de agua de los embalses se encuentra en valores mínimos en comparación con los últimos 10 años, sobre todo en el sur y el noreste de la península. Algunas regiones atraviesan una sequía prolongada desde finales de 2022. Cada vez hay menos agua debido al cambio climático. Y para hacerle frente, hay muchos proyectos que se están desarrollando, pero hemos querido centrarnos en soluciones que ya son una realidad. ¿Qué estamos haciendo para preservar un recurso tan valioso, tan necesario como el agua? En lugares como la región de Murcia, reutilizar el agua depurada. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Mariola, encantada. He viajado hasta allí para conocer por qué la región de Murcia es un referente internacional en este ámbito, ya que reutiliza el 98% de sus aguas depuradas. Entonces, si queréis un poco empezamos la visita por aquí, ¿no? Sí, damos la vuelta, contamos un poco, si quieres, José, cómo es el proceso de depuración. Sí. He venido hasta la depuradora de Fortuna. Yo vengo desde Madrid. Sí, un municipio de unos 11.000 habitantes situado a media hora en coche de Murcia. Es para un quiero entender cómo las aguas residuales se transforman en aguas aptas para regar los campos. España debe conseguir reutilizar el 20% de sus aguas depuradas en los próximos 2 años. Así lo exige el Real Decreto de Medidas de mayo de 2023. Y actualmente el porcentaje ronda el 9%. José Sandoval es el director general del agua de la región de Murcia. Pero sí que ya es un agua que cumple toda la normativa de la Directiva 271
para poder verterla al cauce público, rambla o río más cercano, ¿no? ¿Qué nos diferencia a nosotros en la región de Murcia? Que no paramos en ese punto que es el que nos marca la normativa europea de tratamiento de aguas residuales, sino que vamos un paso más allá. El tratamiento terciario de esta planta consiste fundamentalmente en un proceso de filtración y luego un tratamiento a través de luz ultravioleta que se nos garantiza la eliminación de todas aquellas bacterias y patógenos que hace falta eliminar para cumplir con la normativa, ¿no? La mayoría de las depuradoras de la región de Murcia cuentan con un tratamiento adicional que permite regenerar las aguas residuales y ayudar a preservar así las reservas de agua dulce. Llevamos al agua un tratamiento terciario. Ese tratamiento terciario es donde la sometemos al proceso que nos permite reutilizarla. Y ahí es donde tenemos pues, el agua regenerada, que es, como ven, contrasta de forma notable con el agua de entrada, ¿no? Y este es el agua que nuestros regantes utilizan para regar, ¿no? El tratamiento terciario de esta planta consiste fundamentalmente en un proceso de filtración, ¿no? Nosotros eso ya lo cumplimos en la región de Murcia. ¿Y el porcentaje de reutilización de esta cuál es? El 100%. Todo el agua, este agua se la lleva íntegramente la comunidad de regantes de San Roque, que además el único recurso que tiene esa comunidad de regantes para poder desarrollar su labor es el agua de la depuradora, no tiene otro recurso hídrico salvo este. La media europea de reutilización es de un 5% y la Unión Europea está revisando la directiva sobre aguas residuales para adaptarla al Pacto Verde Europeo. Carlos Lardín es uno de los responsables de la entidad de saneamiento y depuración de aguas residuales de la región. Nosotros hemos avanzado muchísimo en el tema de la reutilización. Otras comunidades se van a tener que poner a trabajar duro para poder reutilizar ese agua. El ejemplo está claro, por ejemplo, en Cataluña. Les ha pillado un poco por sorpresa y el caso de Cataluña se va a extrapolar a muchas zonas de España y de Europa. Por eso nos visita tanta gente en Holanda incluso, que están pasando para ellos épocas de sequía, y en Alemania. Esta visita no la estoy haciendo yo sola. Voy con una delegación internacional del estado mexicano de Guanajuato, cercano a la capital del país, que ha venido hasta Murcia a ver cómo reutilizan el agua para intentar aplicar esta tecnología allí. Francisco García es el representante de la delegación mexicana, el director de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato. Los grandes temas que tenemos en Guanajuato es eficiencia, aumentar la eficiencia. No tenemos un gran problema por falta de agua como aquí. El tema nuestro es la eficiencia y el tema es una buena distribución y una buena calidad. ¿Sí? Pero bueno, vamos a aprovechar la mejor tecnología del mundo pues, para poder ser mucho más eficientes y, como ya nos decían, tener mucho más oferta de agua. Soy Mariola, encantada. Juan Carlos. Pues tenemos ahora mismo 545.000 metros cúbicos de concesión, de los cuales se riegan 437 hectáreas. Y claro, esto es un apoyo porque esto sale la hectárea a 1.200 y pico metros cúbicos hectárea año, hasta unos 5.500 que necesitamos para el cítrico. Pues es un apoyo que tenemos que aprovecharlo al máximo. ¿Y cuántos regantes se benefician, más o menos? Pues de esto se están beneficiando alrededor de unos 250 o por ahí. Son 437 hectáreas las que le pertenecen a la depuradora esta. En España, el regadío agrícola es el principal consumidor de agua y este suministro de aguas regeneradas es importante, sobre todo en regiones propensas a sequías. Lo bueno que tiene Murcia es que prácticamente la mayoría de plantas tienen tratamiento terciario. Y finalmente, tras un minucioso proceso biológico por el que se separan los sólidos y los líquidos, sale el agua limpia. El lodo se va abajo y el agua limpia ya sale por aquí por estos estos triangulitos. Es agua limpia, pero lo pasamos a tratamiento terciario. Carlos Lardín augura un futuro en el que la reutilización del agua tenga cada vez más peso. Y luego ya iremos avanzando en la reutilización potable directa o indirecta, que eso será el futuro y estoy convencido de que al final nos acabaremos bebiendo el agua que nosotros mismos generamos, como la Estación Espacial Internacional. Al final hay tecnología. La reutilización permite cubrir parte de las necesidades de la agricultura y obtener, además, otros subproductos como fertilizantes o biogás. En definitiva, el objetivo pasa por acabar con los residuos y darles una nueva vida. Josefina Maestu, encantada de tenerte por aquí. Encantada, Cristina. Especialista en economía del agua, con una amplia experiencia en organismos internacionales, sigue muy de cerca las políticas del agua en todo el mundo desde que dirigió la Oficina de la Década del Agua de Naciones Unidas. Josefina, ¿cuáles son las principales preocupaciones que existen hoy en el mundo sobre la gestión del agua?
Cristina, en este momento yo creo que hay dos fundamentalmente y especialmente este año. Uno es los problemas de cambio climático, de qué efectos están teniendo sobre los recursos. Tú hablabas ya de los problemas de escasez. Hay 1.200 millones de personas en el mundo que viven en países, en zonas con escasez de agua, fundamentalmente en el sudeste asiático, en el Oriente Medio y en el África del Norte y también, como todos sabemos, en Europa del Sur. Y cada vez va a haber alrededor de 1/5 de la población mundial que está en zonas con escasez. Eso es uno de los grandes problemas. Ya sabes que ha habido un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, una evaluación ambiental sobre el impacto de la crisis climática, y está hablando ya de los impactos del cambio climático en cascada. O sea, no solamente en el agua, en la agricultura, sino cómo estos están interrelacionados y van a tener un efecto multiplicador unos en los otros. Y el segundo tema es el tema de la paz, el agua y la paz. Es cómo el agua puede ser generadora de conflictos, pero a la vez puede ser determinante de la paz. Entonces, se habla de que hay más de 3.000 millones de personas en el mundo que dependen de agua que atraviesa más de un país. Pero a la vez nos encontramos que solamente 24 países tienen acuerdos en las cuencas transnacionales. Entonces, bueno, pues es un tema muy importante porque hay casi 153 cuencas transnacionales y solo tenemos 24 acuerdos, que eso puede ser un generador si no hay acuerdos, si no hay una forma. Entonces, yo creo que esos son dos grandes problemas que nos dan contexto un poco a los temas del agua en el mundo. Fijándonos en el primer asunto, en todo lo que la crisis climática afecta ya en materia de agua, me gustaría que nos contaras, porque conoces bien la experiencia del río Colorado en California. Allí parece que están empezando a constatar en los estudios, aunque nos parezca increíble, que el río Colorado dejará de ser un río permanente, es decir, que no existirá durante todo el año. ¿Qué han hecho cuando han empezado a intuir todo esto? Sí. El problema del Colorado es un problema muy similar al problema de España, con el aumento de las temperaturas, que no hablamos de ello cuando hablamos de agua, pero realmente es fundamental también para la evaporación, la reducción de los mantos de nieves permanentes, estaciones de lluvias más cortas y precipitaciones más voluminosas y volátiles. Entonces, todo este contexto es lo que está pasando también y lo vemos en España. Entonces, preocupa el cambio del régimen hidrológico cuando estamos hablando de un río que alimenta, si quieres, a casi 40 millones de personas, o sea, casi un país tan grande como España. Entonces, yo creo que hay unas experiencias muy interesantes, pero yo quiero destacar aquí una estrategia que se llama Flat Mar, que lo que están intentando es recargar acuíferos. ¿Qué están haciendo? Pensando que el régimen hidrológico va a ser un régimen con más avenidas, lo que intentan es que esas avenidas nutran los acuíferos, recarguen de manera natural los acuíferos. Es decir, que metan el agua debajo de la tierra. Sí, pero no inyección artificial, sino inyección natural. Aumentar las posibilidades de las llanuras de inundación, crear lagos artificiales de manera que se vaya filtrando el agua poco a poco y volver a utilizar los acuíferos como la forma más eficiente de embalse de agua, donde además el agua no se evapora. Entonces, la idea es eso, un poco, no vamos a tener un río Colorado como el que conocemos, vamos a ver cómo podemos trabajar soluciones basadas en la naturaleza de manera que podamos utilizar ese agua y seguir manteniendo de alguna manera la economía que hay. Es interesantísimo el caso del Colorado porque es llamativo por su gravedad y también por la manera en que se han puesto a ver qué se podía hacer, ¿no? Y entonces, efectivamente, con ese marco de intentar buscar soluciones que imiten la naturaleza, lo que se hace es decir, bueno, pues se deje al río cuando venga con agua, que se expanda, que se inunda y que eso mismo vaya filtrándose y recargando los acuíferos para tener una mejor cuenca hidrográfica, porque no olvidemos que una cuenca es el agua que vemos, el agua superficial y también el agua subterránea, el agua que está debajo. Sí, porque además en Estados Unidos tienen un problema adicional con los acuíferos, bueno, y aquí también, que es que como se han estado sobreexplotando los acuíferos, pues se produce un hundimiento de la tierra. Entonces la idea, este tipo de soluciones generan también otro tipo de beneficios, precisamente. Intentar recargar los acuíferos hace que no se produzcan esos efectos. Los acuíferos de todo el mundo se están vaciando de forma acelerada por la crisis climática. Un estudio de la Universidad de California revelaba que el 70% de las reservas de agua subterránea tienen menos agua que hace 20 años.
No obstante, el análisis también cita buenas prácticas que han ayudado a revertir la situación, como la recarga artificial de un acuífero de Arizona gracias al río Colorado. El estudio enumera otros ejemplos, como en Albuquerque, también en Estados Unidos, donde un trasvase entre cuencas de agua superficial alivió la demanda de agua subterránea. Y también habla de Bangladesh o Tanzania, donde algunos agricultores han cambiado el cultivo de arroz por el trigo para utilizar menos agua. Queremos poner el foco también en otro aspecto de la innovación que no siempre resaltamos igual, la innovación social y política. Algo que conoce bien Víctor Viñuales, director de CODES. Víctor, bienvenido. Hola, un placer estar aquí. Víctor, director de Fundación Ecología y Desarrollo de CODES, fue una de las primeras personas que empezó a poner en marcha proyectos de ahorro y eficiencia de agua en las ciudades. Sin ir más lejos, en Zaragoza, en el año 2008, se consiguió que tras intensos proyectos de fomento del ahorro del agua y de la eficiencia, llegara a un consumo de 98 litros de agua por habitante y día, una cifra que para muchas ciudades todavía resulta un reto. Víctor, ¿cuál fue el secreto de aquello? Bueno, pues el secreto de aquello fue una combinación para hacer esta, vamos a llamarla, revolución integral de la eficiencia, el que se combinaron tres palancas. Uno, la palanca normativa y de precio, ¿no?, para penalizar el consumo excesivo de agua, ¿no? Otro, el cambio tecnológico, la renovación de las redes y el fomento del cambio tecnológico también en la industria y en el comercio, en la ciudadanía, ¿no? Y también el cambio de hábitos. Y eso es lo que provocó ese resultado que comentas, ¿no?, pero que se puede también comentar en términos absolutos. En 1979, para que se haga una idea a los oyentes, en Zaragoza se consumieron 106 hectómetros cúbicos. 40 años después, con muchos más habitantes, la ciudad consumió 58,6 hectómetros cúbicos, ¿no? Y desde mi punto de vista, un factor clave es el hacer proyectos de largo plazo. No hago una cosita interesante un año, lo dejo, hago otra cosa el año siguiente, sino el tema del agua exige actuaciones a largo plazo. Y también yo creo que fue clave la combinación de energías entre el ayuntamiento y la sociedad civil, las empresas, las ONGs, la ciudadanía. Entonces ahí se creó una atmósfera, por así decirlo, cívica y un orgullo ciudad de vamos entre todos a ser de verdad que Zaragoza sea una ciudad ahorradora de agua. Y también en ese largo plazo, también fue positivo, es que los distintos partidos políticos de signo contrario a veces que gestionaron la ciudad mantuvieron el rumbo. Esto es fundamental. ¿Cómo es posible mantener este tipo de preocupación en la ciudadanía, de hábitos, de campañas, para que no sea en el momento en que ya no hay mucho remedio, porque ya está la sequía en marcha y las medidas de urgencia, para que no sea entonces solamente cuando nos preocupemos por estos temas? Sí, yo creo que hay un factor, yo creo que es muy importante, el crear en el ecosistema de la sociedad civil, o sea, las empresas, las entidades sociales, las ONGs, el comercio, los consumidores, por así decirlo, un acuerdo social básico de que eso es bueno, de que esto tiene que seguir y hay que hacerlo. Y entonces, de alguna forma, los partidos políticos se ven un poco como empujados suavemente, ¿no?, a caminar en esa dirección y no se les pone fácil cambiar el rumbo. Yo creo que eso es fundamental. La palabra acuerdo ha salido ya 2 veces. Josefina ha hablado de la importancia de acuerdos internacionales entre países que comparten una misma cuenca hidrográfica, un mismo río. Víctor nos habla ya de acuerdos a la hora de concitar todas esas fuerzas que son necesarias, ¿no?, para poner en marcha todo lo que supone campañas como las que estamos hablando. Y acuerdo es fundamental también en materia agrícola. El agua es hoy fuente de conflictos, en especial en el ámbito agrícola. Estamos acostumbrados a ver portadas de periódicos con protestas de agricultores y da la sensación muchas veces de que estemos en un conflicto que oponga a agricultores y a políticas ambientales. Sin embargo, si vamos un poco más allá y profundizamos un poquito, veremos que no siempre es así. Leandro del Moral, un placer tenerte aquí. Igualmente, Cristina. Leandro del Moral es catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla y uno de los líderes de la nueva cultura del agua. Leandro lleva muchísimos años trabajando en crear foros de encuentro y diálogo que permitan llegar a acuerdos sobre el tema del agua entre aquellos que aparentemente están más enfrentados y que, insisto, a veces no es tanto como parece. En la Mesa Social del Agua de Andalucía, Leandro, os habéis empeñado en conseguir esos acuerdos entre quienes aparentemente podrían estar muy distantes y parece que lo estáis consiguiendo.
Efectivamente, son ya varios años de creación de una atmósfera de confianza, de diálogo, debate y de llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos entre agricultores y todo el mundo ecologista, junto con los trabajadores, los sindicatos, UGT, comisiones, los consumidores, la Organización Española de Operadores Públicos de Agua. Años ahí de creación de confianza y de algunas declaraciones de tipo más general, análisis, y otras con una carga administrativa, porque son alegaciones a planes hidrológicos, a planes de sequía, con mucha diversidad de posiciones, gestionando contradicciones, pero ideas muy fuertes, como por ejemplo el cambio climático está aquí de verdad, como no hay un problema de déficit de infraestructuras en términos generales, aunque hay que analizarlo en cada caso, sino que hay un problema de sobreexplotación. Y por ejemplo, ese acuerdo sobre este concepto es muy importante y muy profundo. Leandro, para llegar a todo esto, tú decías generación de confianza, análisis compartido, gestionar contradicciones, y apelabas a un tema fundamental, que es decir, el problema no son tanto las infraestructuras como el hecho de que muchas veces está sobreexplotado, ¿no? Todo el sistema, le pedimos más de lo que nos puede dar. Me gustaría que nos explicaras la diferencia que hay entre sequía y escasez, puesto que son dos conceptos que están mucho en el debate público actualmente y que no siempre sabemos diferenciar. ¿Es la escasez lo mismo que la sequía? No, efectivamente no es. La sequía es un fenómeno por naturaleza excepcional. No se puede hablar de sequía permanente, eso es una contradicción en los términos. Será más o menos recurrente, con más o menos frecuencia, más o menos duración, profundidad. Por ejemplo, en el sur de España, Guadiana, Andalucía, es una sequía igual que la de Cataluña, una sequía ya de tonos extraordinarios y excepcionales por su longitud, unida al calor, pero es un fenómeno meteorológico, porque es un fenómeno meteorológico, climático, pero antrópico también, antrópico. Pero en principio la sequía es un déficit de precipitaciones y la escasez es un desequilibrio entre tus necesidades y tus recursos. En Andalucía vivimos una situación de escasez crónica. En la cuenca del Guadalquivir está diagnosticado una brecha, un déficit estructural de 350 hectómetros cúbicos de déficit de las demandas. Exceden en esa cantidad los recursos. ¿Qué ocurre con la sequía? Que cuando ya se produce pues una reducción por un periodo determinado de precipitaciones, esta escasez se acentúa o da la cara. Una escasez que se ha ido ocultando con la sobreexplotación de acuíferos o con la gestión de embalses de plurianuales, da la cara con crudeza y pone de manifiesto pues esa subyacente escasez. Y además es que, claro, cuando tenemos sequías en sitios en cuencas como el Guadalquivir, que está sobreexplotada, nuestra capacidad de maniobra es mínima. Estamos tan estresados, son unas cuencas tan estresadas que realmente no podemos gestionar la sequía de la misma manera que se puede gestionar en donde no se produzcan esas situaciones, ¿no? Efectivamente. Mira, Cristina, ahora estamos por primera vez aplicando los planes especiales de sequía que se establecieron en la Ley de Plan Hidrológico Nacional del 2001. Ya se han hecho varios, pero, por ejemplo, en el Guadalquivir ¿Qué hace el plan de sequías? Pues adelantar las medidas a tomar. Sí. Este va a ser el cuarto año de restricciones en el regadío. Algunos sectores del regadío, sencillamente, como el arrozal, 40.000 hectáreas de arroz, por segundo año van a estar totalmente secas. Sí. Es una auténtica catástrofe. Y en el sector súper respetable, pero menos vital que lo que son los usos domésticos urbanos, ¿no? Que a consecuencia de esas previsiones, pues por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir están relativamente asegurados. Entre otras cosas, por la reducción de consumos que se ha hecho en este sector. La Junta de Andalucía aprobó en enero de 2024 medidas contra la sequía, como la ampliación de la desaladora de la Costa del Sol o varias adecuaciones en tomas de embalses. En la provincia de Málaga se están preparando las conexiones por si hiciese falta recurrir a barcos para traer agua. Hablamos de Andalucía, pero podríamos hablar de otras comunidades como Cataluña, donde atraviesan la peor sequía jamás registrada. En esta región está limitado el consumo de agua, incluso prohibido para algunos usos públicos, como para las duchas de las playas o para lavar el coche, excepto en establecimientos con circuitos de recirculación de agua. Aunque las lluvias de los últimos meses han contribuido a mejorar la situación de los embalses,
no son suficientes para acabar con la sequía. Pues para ver cómo todo esto se materializa y cómo lo están viviendo uno de los protagonistas, tenemos hoy aquí a Eduardo López. Eduardo es agricultor, está en Almería, es responsable de COAG y ha estado al frente de diferentes comunidades de regantes. Eduardo, muchísimas gracias por venir aquí. Hola, ¿qué tal? Nada, un placer también mío. Eduardo, tú que estás viviendo todo esto en primera persona, ¿dirías que todo el sector agrícola tiene posiciones homogéneas e iguales a la hora de enfrentarse al enorme desafío del cambio climático, de la crisis climática, o a la hora de plantear qué hacer ante una sequía, o hay diversidad de posiciones? Hay diversidad, mucha diversidad de posiciones y hay mucho interés. Lógicamente, aquí hay un interés económico. Tener agua es sinónimo de productividad, de riqueza. Por lo tanto, todo el mundo quiere tener agua. Tenemos buen clima, tenemos de Madrid hacia abajo una climatología muy buena para hacer cualquier tipo de producción, pero nos falta agua porque estamos en una zona donde donde llueve menos, tenemos un clima mediterráneo, y el Guadalquivir, que tenía un clima más atlántico, cada día se asemeja más a la cuenca mediterránea. Llueve menos y por lo tanto aquí hay un conflicto de intereses ya encontrado. He hablado antes del agua, que puede ser sinónimo de paz, puede ser sinónimo de entendimiento, puede ser sinónimo de guerra. Pues en el agua hay una guerra encarnizada porque todo el mundo quiere tener agua. Aquellos que tienen concesiones históricas quieren mantener su agua, y aquellos que no tienen concesiones y que están de secano, porque son tierras con vocación de secano, también quieren transformarlas en regadío, ¿no? Por lo tanto, al sector agrario hay grandes explotaciones que no son fondos de inversión, pero tienen un tamaño grande, tienen alianzas con grandes industrias, pero también están entrando bancos, fondos de inversión, quieren las mejores tierras, están accediendo a ellas mediante sistemas de alquiler o de compra, y además buscan agua y consiguen agua incluso con papeles. Y enfrente hay un modelo mayoritario todavía, que es la agricultura social, profesional, familiar, donde la actividad se usa como medio fundamental de vida. Y esos dos mundos están enfrentados en una carrera sin sentido, porque como hemos escuchado anteriormente, el cambio climático, la sequía, nos está afectando muy duramente, y sobre todo en los últimos años. Y bueno, pues tenemos inmensas zonas de regadío en el Guadalquivir que llevan 2 años consecutivos sin poder sembrar, no solo el arroz, sino pues otros cultivos que son muy sociales, como la hortícola, tampoco se están sembrando, ¿no? Y eso es verdad, eso está ahí, ese conflicto, y se utiliza todo tipo de altimaña, de mensajes, eslogan, para confundir a la opinión pública. También somos confundidos a veces los propios agricultores y los propios ganaderos. Todo este mensaje, Agenda 2030, Pacto Verde Europeo, como si fuera la plaga, el gran mal de la agricultura y ganadería, cuando somos conscientes que si no cuidamos nuestros espacios naturales, los ríos, los acuíferos, pues esa sí será verdaderamente una plaga. Y bueno, esa es nuestra obligación, tratar de combinar esa actividad agraria respetuosa con el medio ambiente. Nosotros como organización somos partidarios de utilizar las aguas depuradas, transformarlas mediante un terciario para la producción de alimentos. Incluso la desalación se puede pagar. La tecnología está ahí y es apta para ser aprovechada. No en todos sitios va a resolver el problema de la sequía y la falta
de agua lo va a resolver ni los terciarios, agua depurada, ni lo va a resolver la desalación. Vemos que no solamente tienes un claro diagnóstico, sino que también proponéis alternativas y diferentes vías, ¿no?, para afrontar todo esto. Cuando esas medidas se ponen en marcha, hay veces, como bien decías, que así todo hay que hacer un reparto. Vosotros apostáis por un concepto que me gustaría que nos contaras, porque me parece que es muy constructivo y una muy buena práctica, que es esa idea del reparto social del agua. ¿En qué consiste el reparto social del agua que propone COAG? El reparto social del agua, por desgracia, no está contemplada en la ley de agua, ni en la legislación hídrica, ni en los planes hidrológicos. Lo más cercano y certero que tenemos es la propia Constitución, que dice que España es un Estado de derecho, social y de garantías, ¿no? Pues lo fundamentamos en que no es lo mismo hacer una distribución del agua lineal a una explotación de 5 o 10 hectáreas que a una explotación de 500 hectáreas. Sencillamente, una explotación pequeñita, o le das toda su dotación, la que tiene establecida por la Confederación de turno, o sencillamente lo echamos al paro. Y luego, lógicamente, habrá que hablar también de qué tipos de cultivos son prioritarios. Hay cultivos que generan más empleo, hay industria, un tejido, socioeconómico importante, y también deberíamos de participar en la definición de qué cultivos deberían de ser prioritarios frente a otros. Vemos en cualquier caso, Eduardo, que hay propuestas encima de la mesa, no solamente de formas de llegar a acuerdos, sino también de qué hacer, tanto en momentos en los que se ve llegar la sequía como en los momentos en que ya se tiene presente. Hablabas del reparto social, que yo creo que es la concreción de esa idea de la transición justa. Hablamos de transición justa en general, pues esto aplicado al agua sería este concepto que planteáis desde COAG y desde la Mesa Social del Agua, del reparto social del agua. Y nos demuestra una vez más que hay alternativas y que es posible llegar a acuerdos, incluso cuando esos acuerdos vienen de la historia y están muy, muy enquistados. Víctor, en Aragón se puso en marcha hace ya unos años una iniciativa social de mediación liderada por ECODES, que tenía como objetivo intentar conseguir acuerdos en torno a conflictos relacionados con la construcción de embalses que llevaban décadas enquistados. De 4 casos en los que ECODES medió, en 2 se consiguieron muy buenos acuerdos. ¿Qué ventajas han tenido aquellos que tuvieron la fortuna de llegar a esos puntos de encuentro? Efectivamente, como decías, había 4 conflictos con décadas, ¿no? El Matarraña, Santa Liestra, Yesa y Viscarrués, ¿no? ¿Y quién estaba en conflicto? Pues el territorio de montaña, el territorio del llano, los ecologistas, los regantes, los agricultores, que dicen, había un sinfín de actores, ¿no? Y se logró en 2 casos un acuerdo por unanimidad. El río Matarraña es un afluente del río Ebro, que nace en Beceite, un pequeño pueblo de la provincia de Teruel. A finales de los años 90, este río fue el epicentro de un conflicto vinculado a la construcción de infraestructuras hidráulicas para el trasvase de agua desde la cuenca alta hasta la cuenca baja. Estas obras levantaron una fuerte oposición vecinal. Los vecinos de Beceite salieron a las calles a manifestarse para defender sus campos y el río. Hubo una huelga de hambre e incluso intervinieron los antidisturbios de la Guardia Civil. El conflicto se resolvió 10 años después, cuando instituciones, regantes y agricultores llegaron a un acuerdo, donde mostraron que el diálogo social en la resolución de conflictos de aguas es posible. En el caso de Matarraña, y eso le gustará a Josefina porque con los temas de la UNESCO lo decía ella mucho, se pasó del conflicto a la cooperación, de un enfrentamiento interno entre la cuenca alta y la cuenca baja a un contrato de río para entre todos los usuarios del río preservar ese bien común, ¿no? ¿Qué de bueno tiene? Hombre, pues que se resuelven con rapidez, se construyen con rapidez las soluciones que llevaban bloqueadas durante décadas y que donde se estaba sufriendo y con un costo económico, social, emocional enorme, pues se logró un acuerdo y hoy en las 2 comunidades de regantes, tanto en la Matarraña como en el Canal de Aragón y Cataluña, pues en este momento pues no tienen los problemas que tenían antes. Y lo que se demostró es que frente a lo que muchas veces los poderes públicos no acaban de entender, la mejor inversión es la inversión del diálogo, la escucha y la construcción de acuerdos.
porque eso es más rápido que el impongo y mando. Esto que dices es fundamental, Víctor, porque a veces cuando se plantean procesos de participación o procesos de mediación o resolución de conflictos, te encuentras con el argumento en contra de no tenemos tiempo, esto es urgente, tenemos que gestionarlo ya, resolverlo ya. Bueno, pues la forma más rápida muchas veces es precisamente invirtiendo tiempo en eso, en procesos de participación, de escucha, de mediación o de diálogo. Eduardo, Josefina hablaban de la guerra del agua. Y un ejemplo de ello es Doñana, un enclave único en Europa. El parque natural atraviesa una precaria situación hídrica debido a la sequía y a la contaminación y sobreexplotación del acuífero del que se nutre. Todos estos elementos han provocado la pérdida de biodiversidad y que algunas especies estén en peligro de extinción. Incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó a condenar a España, en junio de 2021, por no proteger adecuadamente este espacio natural. En 2023, el Parlamento de Andalucía preparaba una nueva norma para regularizar cientos de hectáreas de regadíos ilegales, pero finalmente se alcanzó un acuerdo con el Gobierno central para retirar estos cultivos a cambio de subvenciones para desarrollos alternativos como reforestar los suelos. Sin duda, un principio para frenar una guerra por el agua que dura décadas. Josefina, en la esfera internacional también ha habido experiencias de acuerdos en conflictos del agua que para nada parecían fáciles. ¿Cuál destacarías tú? Las experiencias más claras de prevención de conflictos están en el marco del Convenio Internacional de Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos, y los lagos internacionales, que este convenio pues lo que ha hecho, por ejemplo, es favorecer experiencias como la gestión conjunta del Danubio, que no es un río pequeño precisamente, y también así más cerca pues el convenio de Albufeira entre España y Portugal, que los dos están en el marco de este convenio internacional. Sí que yo creo que apuestan muchísimo por lo que habéis estado diciendo aquí, de la importancia de la generación de la confianza, de la coordinación, pero quizás también me gustaría decir algo sobre, por ejemplo, que ellos han partido siempre de la importancia de generar datos, información conjunta, de que muchas veces es esas diferencias sobre la información, sobre el diagnóstico, lo que producen que no se lleguen a acuerdos. Entonces, el convenio ha invertido muchísimo en trabajar conjuntamente la parte de información y datos, por un lado, y luego, por supuesto, la creación de organizaciones o sistemas institucionales para trabajar conjuntamente por parte de los diferentes países en esas cuencas, que no es fácil. Claro que se puede es una producción de Ser Podcast presentada por Cristina Monge. Bueno, pues del Colorado y el Danubio hemos pasado por Murcia, Andalucía y Aragón, con algunos puntos en común de buenas prácticas que demuestran que efectivamente se puede gestionar el agua mediante acuerdos. Generación de confianza, análisis compartido basados en datos y en buena información, gestión de las contradicciones y, Víctor, me quedo con eso que decías citando a Virgilio, que pueden más los que creen que pueden. Muchísimas gracias a los cuatro. Guión, Cristina Monge. Producción, Raquel Fernández y Mariola Sarrió. Realización sonora, Roberto García. Reportajes, Mariola Sarrió. Coordinación, Ana Alonso. Puedes escuchar Claro que se puede en Ser Podcast en todas las plataformas de audio o en YouTube.